Bienvenidos a este nuevo video sobre aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Hoy vamos a analizar en forma general la ecuación energética de un sistema cerrado. Recuerden que un sistema cerrado es un sistema termodinámico en el cual no va a haber intercambio de materia a través de las fronteras del sistema, pero sí puede haber transferencia de energía en forma de calor o de trabajo. Bien, vamos a hacer un planteamiento general. Entonces vamos a suponer que en nuestro sistema la energía interna específica es función de dos variables termodinámicas, temperatura y volumen específico. Según esto, entonces, si fuéramos a calcular una variación de esta energía interna, tendríamos entonces, debido a que la energía interna es una función de estado, entonces tenemos una diferencial total, ¿no? Esto entonces tomará la forma derivada parcial de la energía interna específica respecto a mi primera variable termodinámica, manteniendo constante el volumen específico en este caso, más por dt, derivada parcial de la energía interna respecto a mi segunda variable, que es el volumen específico, manteniendo fija la segunda variable, la temperatura, por el diferencial de volumen específico. Bien, pongámosle esta ecuación 1. Ahora, de la primera ley, de la termodinámica, nosotros teníamos lo siguiente. du va a ser igual a dq menos dw. Si tenemos un sistema compresible simple donde el diferencial de trabajo, esta pequeña cantidad o variación de trabajo es igual a P por dV, entonces tenemos que una variación de energía interna sería igual a una variación de calor menos P por dV. Llamemos esta ecuación 2. O reordenémosla primero. Vamos a buscar una expresión general para el dq, en el caso de un sistema cerrado. ¿Cuánto es la variación de calor en términos de otras variables termodinámicas? En este caso me queda que dq es igual a du más pdv. Llamemos a esta ecuación 2. Y ahora, si jugamos con 1 y 2, fíjense que aquí tengo du en términos de mis variables termodinámicas, energía interna y temperatura y volumen específico, y ahora lo voy a inyectar acá. Si inyectamos 1 en 2, entonces nos queda una ecuación de este estilo. dq será igual a la derivada parcial de u respecto a la temperatura a volumen específico dt más du respecto al volumen específico a temperatura constante por dV más P por, disculpen acá, esto es volumen específico, estamos trabajando en cantidades específicas, más P por dV. Entonces fíjese que aquí tengo este término que acompaña al dt y estos dos términos que acompañan a el diferencial de volumen específico. Puedo agrupar esto y nos queda de la siguiente manera. De tal manera que nos queda que una pequeña variación de calor o cantidad de calor que entra o sale del sistema se puede escribir en términos de la variación de la energía interna con la temperatura a volumen constante por esa pequeña variación de temperatura más, y estas dos cantidades vamos a meterlas en un corchete y tenemos una ecuación de este estilo. Esta sería una ecuación general energética para un sistema cerrado.
en el cual la energía interna depende de la temperatura y el volumen específico, ¿no? Bien, pudiéramos tener otra similar en el cual la energía interna depende de la temperatura y la presión, pero da igual, ¿no? Con dos variables es suficiente, siempre tiene que ser la temperatura. Ahora, algo interesante de esta expresión, el calor diferencial no exacta. Recuerden que el calor depende del proceso realizado, pero en este caso puedo escribir ese calor que entra o sale de mi sistema, que es transferido al sistema o desde el sistema al exterior, en términos de la energía interna, que es función termodinámica, y de las demás variables de estado. En este caso, temperatura, presión, volumen. Algo interesante, ¿no? Una relación bastante interesante. Bien, hacia este tipo de relaciones es que apunta el desarrollo formal de la termodinámica, como vamos a ir viendo. Pudiera relacionarse también con la entalpía. Es algo que se puede hacer. Pueden ustedes mirar más adelante o hacer un análisis y buscar cómo esto también puede estar relacionado con la entalpía. Luego, en algún desarrollo posterior, vamos a buscar esa relación. Por ahora dejémoslo así en términos de la energía interna. De aquí entonces, al ser esta expresión general, me sirve para cualquier proceso. Entonces vamos a analizar algunos procesos. Un primer proceso, pensemos por un proceso isocórico, es decir, volumen constante. Y veamos qué cara pone esta expresión para un proceso isocórico. En este caso tendremos que dQ es igual, al ser el volumen constante, este diferencial no existe, no hay variaciones de volumen, todo esto se vuelve cero y me queda solo variación de energía interna respecto a la temperatura a volumen constante por dt. Pero recuerden que este dQ lo puedo escribir en términos de ¿quién? Al ser el volumen constante lo puedo escribir como calor específico a volumen constante por dt. Y de aquí tenemos que el calor específico a volumen constante en forma general es la derivada parcial de U respecto a la temperatura a volumen constante. Algo que ya habíamos obtenido, ¿no? Bien, otro proceso. Probemos con un isotérmico. Proceso isotérmico, temperatura constante. En ese caso, el término que no existe es este, porque no tengo variaciones de temperatura. Se hace cero esto, este primer término, y me queda entonces que dQ es igual a la variación de la energía interna específica respecto al volumen específico a temperatura constante más P por dB. Bien. Eso por este lado. Otro proceso que pudiéramos analizar, proceso isobárico. Entonces, en un proceso isobárico tenemos presión constante y vamos a tener dQ va a ser igual a Cp por dt. Así podemos escribir nuestro dQ, ¿no? Esa pequeña cantidad de calor que es transferida al sistema o del sistema, la puedo escribir en términos del calor específico a presión constante por la variación de temperatura, lo que se incrementa o se reduce la temperatura. Bien, algo interesante aquí a mirar. Si el dQ es positivo, recuerden que ¿qué significa? Que se le inyecta calor al sistema. Si se le inyecta calor al sistema, el dt es positivo porque debe incrementarse la temperatura. Por lo tanto, recuerden que estas calores específicos siempre van a ser valores positivos, ¿no? Cp, Cv son positivos. Entonces, si dQ es positivo, se inyecta calor al sistema, por ende, la temperatura SDT es positivo, porque se incrementa. Si dQ es negativo, significa que le extraigo calor al sistema, por lo tanto, la temperatura, si mantengo presión constante, debe bajar. Este dt también sería negativo, y siempre voy a tener que el Cp o el Cv sea positivo.
Bien, un análisis ahí que de pronto no se hizo cuando vimos los calores específicos, pero vale la pena tenerlo presente, ¿no? Tiene toda la lógica. Bueno, para este proceso isobárico tengo entonces, el de Q lo puedo escribir así, y el de Q también lo puedo escribir así en forma general, ¿no? Aquí este término existe porque es isobárico, variaciones de temperatura puedo tener, y variaciones de volumen también, entonces podemos igualar esto con esto. Por lo tanto, entonces, nos queda Cp por dt igual por este lado podemos escribir, recuerden que es esto, ¿no? Esto, si quieren, también esto lo podemos reemplazar por C sub B igual a C sub B por dt más toda esta expresión que tengo acá entre corchetes. Derivada parcial de U respecto al volumen específico a temperatura constante más la presión, todo por la variación de volumen. De tal manera que esto podría escribirlo así. Si hacemos una derivada respecto a la temperatura, tengo Cp igual a Cb más derivada de U respecto a B, temperatura constante más P, y aquí me queda derivada parcial del volumen específico respecto a la temperatura a presión constante. Bien, esta expresión para un caso isobárico. Y el otro caso que pudiéramos tener es un proceso adiabático. En un proceso adiabático de Q vale 0. No hay transferencia de calor. Entonces lo que tendríamos es 0 igual a C sub B por dt más du dB a temperatura constante más la presión por dB. Esta sería una expresión para un proceso adiabático, donde no tenemos intercambio de calor con el medio. Bien, entonces fíjense que logramos de una manera formal ya ir generalizando y relacionando la primera ley con estas cantidades que nos hemos venido familiarizando, como energía interna, las tres variables termodinámicas para el caso de un gas, y ahora con los calores específicos. Con esto cerramos entonces el capítulo que tiene que ver con el análisis energético o de la primera ley aplicado a sistemas termodinámicos. Luego vamos a ir volviendo una y otra vez a esto y vamos a ir incluyendo nuevos ingredientes, nuevas funciones termodinámicas y viendo cómo se va tomando una estructura mucho más compacta y formal todo lo que es el estudio de sistemas termodinámicos. Por ahora, digamos que como para aterrizar un poco algunas de estas cosas que hemos visto, vamos a hacer un ejercicio. Hagamos un ejercicio así interesante y que nos va a servir para desarrollos posteriores cuando veamos la parte de entropía y el ciclo de Carnot. Es lo que tiene que ver con un gas ideal que sufre un proceso adiabático. Vamos a obtener, para ese caso particular, la ecuación de estado para un gas ideal que sufre un proceso adiabático.
A veces se le llama a esto la ecuación adiabática de los gases ideales. Es otra forma de verlo, ¿no? Bien, entonces arranquemos desde cero. Lo uno, es un gas ideal. Lo otro, proceso adiabático. Gas ideal, entonces recuerden, si lo hacemos en unidades específicas, presión por volumen específico igual a la constante universal de los gases por la temperatura. Y proceso adiabático, tenemos que dQ es 0. Adiabático, no hay transferencia de calor. Bien, ¿por dónde arrancamos? Entonces, de la primera ley, siempre hay que comenzar sobre terreno firme. Y aquí el terreno firme son los principios fundamentales. En este caso, la primera ley. Entonces, de la primera ley tenemos dU, variación de energía interna específica, es igual a dQ menos, como es un gas, ya sabemos, menos P por dV. Pero dQ es 0, porque el proceso va a ser adiabático. Entonces nos queda que dU es igual a menos P por dV. Pero para el gas ideal, P es igual a RT sobre V. Y recuerden que dU lo puedo relacionar con el calor específico. Para el gas ideal también sabemos esto, que dU es igual al calor específico a volumen constante por dt. Y en derivadas ordinarias, ¿recuerdan? Porque la energía interna del gas ideal es función solo de la temperatura. Entonces aquí nos queda Cv por dt igual a menos RT dV, disculpen, esto es volumen específico, dV sobre V. Podemos hacer separación de variables y me queda calor específico a volumen constante dt sobre T igual a menos R dV sobre V. Pero recuerden, para los gases ideales teníamos también una relación que habíamos encontrado. R, la constante universal de los gases, se puede escribir en términos de los calores específicos a presión y volumen constante, como la diferencia entre Cp y Cv. ¿De acuerdo? Ahora, si dividimos todo por Cv, nos queda algo así. dt sobre T es igual. Dividiendo todo por Cv me queda Cp sobre Cv, este menos, paréntesis, Cp sobre Cv, menos 1. Quitando este menos, mejor lo escribo así. 1 menos Cp sobre Cv. Por dV sobre V. Esto que está acá, Cp sobre Cv, es una constante que caracteriza el proceso adiabático. Se denota con la letra gamma. Se le llama constante adiabática. Entonces nos va a quedar dt sobre T es igual a 1 menos gamma de V sobre V. De aquí tenemos logaritmo natural de T, vamos a ponerlo así, si integramos entre dos estados, a una temperatura 1, una temperatura 2, y en este caso un volumen 1, un volumen 2, esto es una constante, puede quedar fuera de la integral, para el gas ideal es una constante, y nos queda el logaritmo natural de T2 sobre T1 igual a 1 menos gamma, logaritmo natural de V2 sobre V1. Y de aquí es fácil ver que nos queda T2 sobre T1 es igual a V2 sobre V1 elevado a la 1 menos gamma. Por lo tanto, si agrupamos lo que esté en el estado inicial y lo que esté en el estado final, nos queda así. T2 por V1
a la gamma menos 1 es igual a T2 por B2 a la gamma menos 1 es igual a T1 por B1 a la gamma menos 1. Y esto que está acá es una relación es una ecuación de estado para el caso de un gas ideal que sufre un proceso adiabático. Se puede escribir en términos de otras variables termodinámicas. Probemos, por ejemplo, en términos de la presión y el volumen, que es más común encontrarla en los libros, también porque es más fácil de recordar, pero todas son equivalentes, ¿no? Se pueden encontrar tres relaciones. Voy a escribir esto de nuevo. Tengo T2, B2 a la gamma menos 1 igual T1, B1 a la gamma menos 1. Pongámosle a esta ecuación un asterisco. Como para el gas ideal la temperatura es igual, la puedo escribir en términos de la presión y el volumen, es igual a la presión por el volumen sobre R. Entonces si inyecto esto acá nos queda la presión 2 por el volumen 2 a la gamma igual a la presión 1 por el volumen 1 a la gamma. Otra forma en que encuentre uno esto es decir esto: la presión por el volumen específico a la gamma es una constante. Y esto se le conoce como la ecuación adiabática para gases ideales. Pongámosle dos asteriscos. Una tercera relación se puede obtener, ustedes la pueden obtener donde no aparezca. Aquí tengo temperatura y volumen, aquí tengo presión y volumen, entonces donde aparezca presión y temperatura. Bien, este se conoce como ecuación adiabática de los gases ideales. Fíjense en algo, gamma es igual a Cp sobre Cv, y hemos dicho que Cp siempre es mayor que Cv, por lo tanto gamma siempre es mayor que 1. ¿De acuerdo? Bien. Si graficáramos el comportamiento de un proceso adiabático, pudiéramos hacer una comparación interesante. Hagamos un diagrama PV, presión contra volumen para un gas ideal. Entonces, en el caso del gas ideal, la presión contra el volumen nos lleva a una ecuación hiperbólica. Tengo una gráfica de este estilo. Tendré una gráfica de este estilo. Esto para una temperatura constante, ¿no? Este para un proceso isotérmico. Si el proceso fuera isotérmico, tengo esto. Ese comportamiento entre mis variables presión y volumen. Pero si el proceso es adiabático, vamos a hacerlo en rojo, ¿qué ocurre? La presión en términos del volumen es igual a una constante sobre el volumen a la gamma, y gamma es mayor que 1. Entonces, ¿qué observaríamos en ese caso? Un comportamiento de este estilo. Y esta ecuación en rojo sería para un proceso adiabático. Tienen comportamientos muy diferentes, ¿no? La adiabática para volúmenes grandes decrece mucho más rápido, pero para volúmenes pequeños se nota que está por encima de la isotérmica. Esto nos va a servir mucho cuando analicemos el ciclo de Carnot. Bien, con este ejercicio entonces logramos concretar algunas de las cosas que hemos visto en una aplicación bien interesante como es este proceso adiabático para gases ideales.
Y esta es una ecuación que puede ser bastante usada en algunos aspectos que nos interesen. Uno de los que nos va a interesar en el próximo capítulo es el ciclo de Carnot, donde vamos a ver que ese ciclo está compuesto de procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. Bien, muchas gracias por su atención.